Vamos a hablar de una de las cuestiones más delicadas que están pasando en este momento a nivel global y es la persistencia de la pobreza extrema. Una persistencia que tiene que ver directamente con un cóctel letal que se está viviendo a nivel global, que es la combinación de las epidemias, de los desastres naturales y de la crisis climática y de las guerras que se están multiplicando. Por estas tres cosas que son hoy parte del paisaje cotidiano en la mayor parte del mundo, es que el Banco Mundial, en un informe que acaba de publicar sobre el estado de la pobreza y de la prosperidad a nivel global, habla de una década perdida, la década 2020-2030. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que en este momento 700 millones de personas viven en la pobreza extrema. Y aquí lo que toma el Banco Mundial como referencia de pobreza extrema es un ingreso que no llega a los $2.15 al día. Eso es lo que cataloga para el Banco Mundial como pobreza extrema. Estamos hablando de aproximadamente, si pensamos que hay una población mundial de casi 8.000 millones de personas, de un poquitito menos del 10% de la población global en pobreza extrema. Estamos hablando aquí de no llegar a tener los alimentos, ni siquiera básicos, para poder subsistir, o por lo menos no poder comprarlos. Eso es lo que hablamos con pobreza extrema. Claro, ¿por qué habla del Banco Mundial de década perdida? Porque si nosotros tomáramos desde 1990 hasta 2020, lo que íbamos a encontrar era una reducción sistemática de la pobreza extrema. Una reducción que incluso convivió con un aumento de la desigualdad, pero si hablamos estrictamente de erradicación de la pobreza extrema, hacia 1990 tenía casi el 40% de la población mundial en esa situación, con menos de $2.15 al día y en esa condición. Hoy tenés a menos del 10%. Lo que pasa es que las estimaciones es que en este nivel se va a mantener incluso hasta 2030, lo que va a ser imposible erradicar la pobreza extrema justamente cuando culmine esta década, que era uno de los objetivos que había trazado el Banco Mundial. Esto es lo que refiere a lo que es a la pobreza extrema. Ahora, fíjate vos, también hay una situación dramática que está estancada desde hace bastante tiempo respecto de lo que es la pobreza, aquí entendida ya no en eso que en muchos lugares conocemos como indigencia, que es ni siquiera poder comprar insumos alimenticios básicos, sino lo que es la pobreza en términos de, quizás poder cubrir una canasta de alimentos, pero no llegar a tener acceso a otros bienes y servicios que son considerados esenciales también para una vida digna. Y ahí tenés a media población mundial. 3.500 millones de personas que viven con menos de lo que el Banco Mundial estipula como el umbral de la pobreza, que es $6,85 diarios. $6,85 diarios. Y en esto tampoco hay perspectivas de que pueda reducirse. Entonces estamos ante un mundo donde las condiciones de vida son cada vez peores. ¿Y con qué tiene que ver esto? Bueno, con este cóctel del que hablábamos. Por ejemplo, la situación climática. La estimación del Banco Mundial es que 1/5 de la población global va a sufrir algún tipo de shock climático, es decir, o una sequía extrema, o inundaciones extremas, o huracanes, o tornados, o ciclones. Esto genera un costo económico que destruye comercios, que destruye trabajos, que destruye empresas y que por lo tanto genera condiciones por las cuales es mucho más difícil crear riqueza y por lo tanto sacar a personas de la pobreza a través del empleo y a través de mejoras salariales. A esto se suma que hay un mundo que no se ha terminado de recuperar de la pandemia, que tuvo un efecto devastador, que hizo subir la pobreza en todo el mundo y que eso también ha generado incluso, por ejemplo, un impacto educativo en muchos jóvenes que hace pensar que estamos ante quizás una generación de jóvenes que en 15 años, 20 años, o menos dependiendo, se van a incorporar al mercado de trabajo y van a tener quizás menos competencias y por lo tanto mayores dificultades para salir de la pobreza. Y hay que hablar también de las guerras. Hay que hablar de las guerras de un Oriente Medio que por influjo del terrorismo está en crisis y esto genera
destrucción, devastación y por tanto problemas económicos y un aumento de la pobreza, de lo que está pasando en todo, sobre todo todo el oeste de África, también lo que se conoce como el Sahel en África, los conflictos internos que estamos viendo también en América Latina. Insisto, un mundo que se hace cada vez más difícil, con conflictos que crecen por acción del hombre, indirecta o indirectamente, y que termina repercutiendo en un aumento o por lo menos un estancamiento de la pobreza que no da señales, al menos en los próximos años, de que pueda reducirse.